Buenos días, mis estimados hermanos. Qué bendición, qué bendición, qué bendición, qué bendición. Ya estamos aquí dándole la honra y la gloria a nuestro Padre Santo Celestial, que nos permite un día más de vida, un día más que podamos estar conectados por esta vía, por este medio que el Señor nos ha permitido. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, que están eh, que se van a conectar o posteriormente van a ver esta transmisión. Queremos, queremos de que ustedes se llenen de la presencia de nuestro Padre Santo Celestial, que ustedes cada día eh, vayamos juntos avanzando. Así de que mandamos saludo a nuestro hermano Danilo Barbosa, que pudimos comunicarnos el día de hoy. Él está allá en Sevilla, España. No sabíamos, ¿verdad?, de que él se encontraba por allá y qué bendición. Compañero de milicia, estuvimos en el ministerio, en área administrativa y finanzas ahí que el Señor nos permitió. Gracias a Dios hicimos un equipo excelente y él pues tanto yo puedo dar testimonio de él como él puede dar testimonio de mí en el labor que el Señor nos había asignado en área administrativa en el ministerio. Gloria a Dios, gloria al Señor porque Él es maravilloso. ¿Quién está por allí? Nuestro hermano Milton Rocha Méndez. Qué bendición de que Él está con nosotros, que Él está conectado con nosotros y bendiciones a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, y cada uno de los que van a conectarse, van a estar en esta transmisión. Así de que mandamos saludo una vez más a toda la familia, ¿verdad? Toda la familia Barbosa que se encuentra por allá en España. Y cada uno de los hermanos que son parte del Ministerio Misionero Jesús Pan de Vida, los hermanos pastores, evangelistas y maestros que son parte del Ministerio Misionero Jesús el Pan de Vida. Saludamos a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, y queremos entrar al tema. Queremos entrar al tema. Nosotros estuvimos hablando ayer acerca de la delegación de autoridad o la autoridad delegada. Hablamos también de lo que tiene que ver, ¿verdad?, con las iglesias, la organización de las iglesias y cómo tiene que, este, para que uno pueda encauzarse, ¿verdad? Para que uno pueda tener una muy buena, ¿cómo podría decir yo? Interacción, ¿verdad? O que pueda uno ir ¿verdad? Caminando en lo que corresponde a lo que es en las iglesias locales, ¿verdad? A veces llegamos a las iglesias y sentimos que no somos aceptados, sentimos que no los toman en cuenta. Y la realidad es que cuando nosotros vamos a la iglesia, pues no vamos con la intención de que ser idolatrado o ir a idolatrar a alguien, sino que lo que vamos es a alabar y a glorificar a nuestro Padre Santo Celestial. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, ¿verdad? Y poco a poco, conforme vayamos asistiendo a la iglesia, cuando nos vamos integrando en la iglesia, cuando nos vamos dando a conocer, pues hay hermanos que son bien abiertos, ¿verdad? Hay hermanos que son un poquito reservados, por decirlo así, y poco a poco, cuando nosotros somos ya parte de esa iglesia, vamos integrándonos, vamos haciendo presencia en los trabajos de la iglesia, en todo lo que es el trabajo que tiene que ver, ¿verdad?, en la organización de la iglesia. Lo importante es que eh, s- se pueda integrar o se pueda integrar a la iglesia, ¿verdad? Allí tiene que ver
cómo está organizada la iglesia, cómo se organiza, si está organizada por grupos familiares, si está organizada por cultos, los cultos, los servicios, solo los servicios, ¿verdad? Pero hay iglesias que tienen servicio, le llamaban anteriormente, ¿verdad? Los cultos de varones, cultos de mujeres, o servicio de niños, servicio de jóvenes. Hay iglesias que están organizadas de esa manera y, y puedes asistir a toditas los servicios, a toditos los cultos, ¿verdad? Pero hay uno que es el culto general, que es el principal, ¿verdad? Que hay que asistir. Entonces, así están organizadas las iglesias. Otros, pues, tienen eh, los, dentro de la iglesia lo que son los discipulados o la escuela de líderes. Entonces, de esto hay que presentarse, ¿no? Presentarse. Yo ya acepté a Cristo, ya tengo tantos años, pero hoy ya vengo a esta iglesia porque me cambié de domicilio, porque decidí más cercano a esta iglesia, donde yo voy es muy largo, entonces, y sucesivamente, ¿verdad? El nombre de mi pastor es tal, puede dar referencia a mí, usted le puede llamar, todas esas cositas es muy importante. Ahora, cuando es nuevo, cuando es por primera vez que está asistiendo, ¿verdad? A la iglesia, pues tiene que decirlo. Una de las cosas también dentro del proceso es la aceptación a Cristo. Eso es muy importante. Después de eso, de la aceptación a Cristo, entrar al discipulado para el bautismo, ¿verdad? Y si ya son una pareja, todavía no se han casado, pues eh, tienen que organizar su matrimonio, su familia, tienen que organizarlo correctamente ante lo que es nuestro Padre Santo Celestial. Estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo es que el funcionamiento, hermanos que son por primera vez, ¿verdad? Van a visitar la iglesia. Y posteriormente, eh, con toda educación, con todo, ¿verdad? Hay hermanos que se le pueden acercar y les va a decir, usted va a aceptar a Cristo, yo acepto a Cristo, ¿verdad? Eh, los errores, ¿verdad? Errores que se han cometido en las iglesias es que hay hermanos que comienzan a insistir, insistir, insistir y eso no le gusta a muchas personas, ¿verdad? Eso es algo que hay que superarlo dentro de la iglesia porque la persona que va a aceptarlo va a aceptar de manera voluntaria, ¿ya? Porque siente esa necesidad, porque siente que está solo, que necesita a alguien que lo apoye, que lo guíe, y ese guía principalmente es Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces, cuando la persona toma la decisión, ¿verdad? De aceptar a Cristo, lo va a hacer de una manera consciente y voluntariamente. Es muy fundamental es eso. Entonces, cuando el hermano, ¿verdad? Ya acepta a Cristo, ya se bautiza, entra el proceso, según la iglesia, vuelvo a repetir, a la escuela de líder, a la escuela de discipulado. Posteriormente, si quiere seguir estudiando, pues al instituto bíblico, la licenciatura en teología, la maestría en teología, el doctorado en teología. Eso es para hermanos que realmente quieran ir creciendo aún más, principalmente las personas que buscan este nivel, por decirlo así, de conocimiento aún más de la licenciatura en teología, la maestría, el doctorado, es principalmente para los hermanos que tienen el llamado de maestro o pastoral, ¿verdad? Pastoral. Ya hoy en día las denominaciones ya no nombran pastores de dedo, como se decía, ¿verdad? O por las necesidades. Quiero hacer un asterisco ahí a qué se debe, ¿verdad? Eh, Se debe que las iglesias evangélicas cristianas, que lo que pasaron, hubo un crecimiento y había la necesidad de nombrar obreros, nombrar este, pastores,
¿ya? Y entonces se nombraron así los pastores. Pero te voy hablando de eso en los años 60, 70, ¿verdad? Que hubo un crecimiento de las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas, ¿verdad? Protestantes. Eso también vamos a tocarlo un día. ¿Qué tiene que la diferencia de las iglesias evangélicas a las iglesias protestantes? Hay algo ahí que tenemos que tocarlo y hablarlo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros nos autollaman protestantes, pero la realidad de las cosas que hay una diferencia entre eh, la iglesia protestante, ¿verdad? Así, hablándolo así, y la iglesia cristiana evangélicas, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a tocar más adelante. Y si ustedes me escriben ahí recordándome, recuerde, pastor, recuerde, apóstol, que usted dijo que iba a hablar sobre ese tema, pues por favor, ¿verdad? O me llaman ahí, me llaman para yo hablar un poquito más detallado sobre esos temas. Entonces, cuando ya nosotros entramos a los caminos de Cristo, hay muchas personas que dicen, no, pues yo estaba mejor, ni más ni menos como el pueblo este, de Israel, ¿no? Cuando salió de Egipto, comenzaron a decir, ¿no? Estábamos mejor allá, aunque estaban de obreros, de esclavos, pero estábamos mejor porque comíamos y aquí no tenemos que comer, no hay agua, no hay esto. Y comenzaron, ¿verdad? Ni más ni menos pasa con muchos hermanos cuando vienen a los caminos del Señor y dicen, no, pues yo llevaba una vida tranquila. Yo, yo llevaba una vida normal y todo. Ahora que estoy en los caminos del Señor, tengo escasez, tengo limitaciones, se me ha venido el mundo encima y mejor me regreso al mundo. Muchas personas deciden regresar al mundo. Muchas personas deciden eh, abandonar el camino del Señor porque sienten que el camino es muy difícil llevarlo, el camino del Señor. Ir de la mano del Señor se convierte en algo muy difícil para muchos de nosotros. Pero la verdad de las cosas, mis estimados hermanos, que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nos estamos desligando del mundo. Por ende, lo estamos desligando del enemigo que todos tenemos en común. Entonces, el enemigo, Satanás, no está contento. Él va a buscar la manera como que regreses, ¿ya? Al mundo, que regreses, porque allí él quiere te quiere tener, mi estimada hermana, te quiere tener a ti, mi estimado hermano, ¿verdad? Te quiere tener ahí, engañado, te quiere tener lleno de pura espejismos, ¿verdad? Pero cuando uno está bien sedimentado, o sea, formado, no hay nada que te vaya a mover, no hay nada que te vaya a hacer regresar al mundo. Entonces, el enemigo va a estar en constante ataque, ¿ya? Entonces, el tema para continuar, ¿verdad? Con esta serie que llevamos nosotros, hoy vamos a estar tocando el tema, con Cristo somos victoriosos. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y vean, mis estimados hermanos, en Cristo Jesús, y esto es para todo en general, para aquellos de los que están iniciando en los caminos de Cristo Jesús, para aquellos que ya están en los caminos del Señor, para aquellos que ya tienen años de estar en el camino del Señor, pero hay muchas cosas de que todavía nosotros lo sabemos, pero como ya nos acomodamos, estamos acomodados en una iglesia, tenemos liderazgo, tenemos cargo en la iglesia o en la iglesia local, ¿verdad? Tenemos ya eh, este, nuestras funciones que realizar e inclusive líder, guías espirituales, pastores, ¿verdad? Evangelistas, profetas, maestros, ya están enfocados únicamente a la línea. Y se nos olvida de que hay alguien que está ahí acechando, acechando, buscando como tú te resbales, como tú te caigas, ¿verdad? Que tú te apartes, te desanimes,
ese enemigo siempre va a estar acechando. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser libres de las ataduras y maldiciones demoníacas. Tenemos que aprender a ser libres de las maldiciones demoníacas. Bueno, muchas personas se les hace muy difícil aceptar esto. ¿Por qué? Porque la enseñanza es de que un cristiano, con Cristo Jesús somos victoriosos, somos salvos, estamos libres, somos sanos, y sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos ser eh, este, atacados, ¿verdad? Por las maldiciones demoníacas. ¿Cómo es eso, mis estimados hermanos? Hay cosas de que a veces nosotros no entendemos, pero millares de personas se encuentran atadas por Satanás, mis estimados hermanos, por Satanás. Y estamos hablando, me atrevo a decir que millares de personas se encuentran atadas por Satanás, de las que están en el mundo, mi hermano, de los que están en el mundo todavía, de los que hoy otros tienen un pie en la iglesia local o en la congregación y el otro pie en el mundo. O sea, bailando al son, al mejor son, al mejor, donde toquen mejor son, ahí están. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que tener cada uno de nosotros. Dentro de esas ataduras y maldiciones, unas son las enfermedades, mis estimados hermanos. Esas son ataduras y maldiciones. Otras, algún tipo de vicio, los vicios, el tabaquismo, el alcohol, la droga, ¿verdad? Hay quienes sienten que no pueden escapar al adulterio, hermano. Hay quienes no pueden. ¿Por qué? Porque está ese espíritu de lujuria, ¿ya? De adulterio y fornicación. Y muchos aseguran que les persigue la ruina, o sea, la pobreza extrema, porque de esos también hay que clasificarlo, ¿ya? Porque está la pobreza extrema, y eso es algo que no podemos nosotros estar tranquilos o acomodados, ¿verdad? No podemos quedarnos así, decir, no, es que así el Señor me mandó, así, bueno, así voy a estar. No, 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 mi hermano, no podemos, porque esas son ataduras también. La pobreza es una atadura, la pobreza extrema es una atadura, mi hermano. Las maquinaciones de Satanás son diversas. O sea, él tiene diferentes formas de atacar. ¿Y cuáles son esas formas? Bueno, va a ir en dependencia de las debilidades que tenemos cada uno de nosotros. Como le dije, del vicio, el alcohol, el otro, el tabaquismo, el otro, este, el adulterio, la fornicación, ¿ya? La pornografía, que se convierte también en una atadura para muchos que están en el mundo y para muchos cristianos en la actualidad, porque como los medios de comunicación están abiertos hoy en día, entonces eso se ha desarrollado. Los niños, los jóvenes, ¿verdad? Principalmente están enfocados a lo que son esas redes sociales, ¿verdad? El uso del celular y el uso del celular descontrolado que está sucediendo. Por ese motivo, mi estimado hermano, el apóstol Pablo advirtió a los creyentes de Efeso y le dijo, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. O sea, algo que tenemos que aprender nosotros es no darle lugar al diablo. Eso lo vemos nosotros en Efesios capítulo 4, versículo 27. No darle chance, o sea, no abrir la puerta, aunque la esté media abierta. No, es que la tengo cerrada, pero no está enllavada, o está entreabierta. En esa regendija, ahí entra el diablo y hay ataques directos. Cuando lo hacemos, mi hermano, cada vez que permitimos que el enemigo gane ventaja,
cuando de manera consciente e inconsciente abrimos puertas al ocultismo, ocultismo, al ocultismo, o sea, a lo, a lo oscuro, ¿ya? Eh, tengamos la plena seguridad que el enemigo le abrimos la puerta. Él entra y toma posición. Ahí en Mateo recuerde muy bien de que cuando dice el espíritu inmundo anda divagando, ¿ya? Y de pronto llega a su casa, la mira arreglada, dice, aseada, limpia. Eso no es más que la persona cuando acepta a Cristo, pues todo, el Señor lo limpia, el Señor lo purifica, el Señor borrón y cuenta nueva a partir de hoy. Sos nueva criatura, dice el Señor. Entonces el espíritu inmundo ve, entonces la persona se descuidó, dejó de orar, dejó de leer la palabra, dejó de congregarse, dejó de estar hablando de Dios, dejó de estar reunido con los hermanos y se apartó y se fue al mundo. Entonces dice que el espíritu inmundo, ¿ya? Se va y regresa con 7 espíritus peores que el que salió, que el que estaba ahí. Por eso es que muchas personas cuando aceptan a Cristo, se hace una liberación y es fácil. O sea, ¿por qué? Porque está con un espíritu inmundo, ¿verdad? Puede ser alcohol. Pero cuando ya vienen 7 espíritus, ya estamos hablando, ya vienen más, más espíritus inmundos que tienen un poder figurado, entre comillas, ¿no? Mayor poder o mayor jerarquía, por decirlo así. Entonces, cuando hay que hacer nuevamente liberación, ya cuesta un poquito más, ya cuesta un poquito más. Todas esas cosas nosotros vamos a ir hablándolo detalladamente, vamos a ir hablando, vamos a ir hablando de esos aspectos que es muy importante que, que conozcamos. Entonces, pero nosotros, hermanos, tenemos asegurado nuestra victoria. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Aun, aun cuando el enemigo espiritual pretenda vender la idea, mi estimado, de que posee un poder ilimitado, es mentira. Es totalmente mentira, ¿ya? Porque él fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero nosotros, con nuestros procederes, es que le damos, ¿ya?, cierta importancia y cierto poder. Pero él ya fue derrotado. Cuando nosotros estamos claros de que el enemigo ya fue derrotado, ¿ya? Y lo tenemos ahí, machucado, ¿verdad? Pisoteado o detenido, tengamos la plena seguridad de que esos ataques no te van a tocar, no te vas a desanimar, no te vas a enfermar. Él está vencido, hermano. Él está vencido, él está vencido. Lo venció el Señor Jesús en la cruz. Ahí fue vencido, ¿ya? Ahí fue vencido el enemigo que todos tenemos en común. Bajo esta certeza, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, disculpen, el apóstol Juan escribió, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. ¿Ya? Es del diablo, así, directo. Ahí no necesitamos nosotros hacer hermenéutica, un análisis. No, no. Literalmente, el que practica el pecado es del diablo. Aunque digamos que vamos a la iglesia, aunque digamos que oramos, y todo lo demás, que ayunamos y todo, el que practica el pecado es del diablo. Y ya nosotros al inicio hablamos sobre el pecado. Ya nosotros desde el inicio de esta serie que vamos, hablamos del pecado. ¿Ya? Definimos lo que es pecado. Eh, hablamos de lo que significa pecado en hebreo. Y hablamos también
La palabra pecado en griego, definimos todos esos aspectos, porque es muy importante que lo tengamos claro. Por eso iniciamos con ese tema. El tema de inicio que nosotros hicimos fue sobre el pecado. Y aquí lo dice claramente, ¿verdad? Es algo que debemos de tener muy en cuenta cada uno de nosotros. Usted y yo podemos romper todo acuerdo o pacto con Satanás y sus huestes satánicas. Usted y yo podemos romper todo acuerdo o pacto con Satanás y sus huestes. Recuerde siempre, mi estimado hermano, que Jesús el Señor apareció para deshacer la obra del diablo. ¿Ya? Y tenemos que aprender a romper las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales. Si nosotros no aprendemos a romper las maldiciones generacionales, eso van a continuar siempre hasta, inclusive hasta nuestras generaciones. Tenemos que aprender a romper esas maldiciones generacionales. Quizá alguien en su familia hace muchos años o tal vez un siglo atrás, mi hermano. Por eso le digo que las generaciones tienen que ver hasta décima, 20 generaciones, no sé, pactó con demonios y nosotros no nos damos cuenta. Pero esa generación viene, o sea, en generación tras generación, ese pacto, si lo hizo de manera directa, ¿verdad? Porque las maldiciones también puede ser, cuando lo hacen directa es que la persona pactó con el diablo, ¿verdad? Un familiar o alguien. O fue alguien que se lo impuso. Alguien se oró, ¿verdad? Para que esa persona tuviera maldición y se convirtiera posteriormente en maldición generacional. Entonces, hay quienes probablemente realizaron prácticas ocultistas, a veces sin darse cuenta, mi hermano, a veces sin darse cuenta, pero lo realizan. Eso que son videntes, esto que te adivinan, esto que te leen las cartas, esto que te leen la mano, eso es práctica de ocultismo, ¿verdad? No, es que esto no es malo, que te digan cuál es tu destino, ¿no? Pues eso, eso tiene que ver con el ocultismo. Entonces, y por ende, eso contaminó la generación entera, la generación por la que tú vienes dentro del árbol genealógico o la generación, ¿verdad? Futura, posteriormente, ¿verdad? De tus hijos, tus nietos, ¿verdad? Tus familias, esa va a afectar o contaminar tu generación. A ese aspecto se refiere el actor sagrado cuando escribe, mi estimado hermano, ahí en la Biblia. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, versículo 6 al 7. Entonces, ese es algo que fue declarado, fue ya hablado y algo que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, cuando nosotros estamos en una generación, ¿verdad? Afectada por el demonio, entonces, ¿qué consecuencias derivan de abrir puertas a maldición generacionales? Las consecuencias, mis estimados hermanos, las consecuencias que derivan de eso son las enfermedades mentales y emocionales, hermano. Por eso es que muchas personas tienen enfermedad mental, ¿verdad? O sea, ya
afectado su psiqui, voy a decir la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Que es loco. La enfermedad mental es personas que han tenido que ir al psiquiátrico, ¿verdad? O emocionales. Ese es otro aspecto que tiene que ver con ya no los psiquiátricos, sino con los psicólogos. Recuerden que yo le dije, yo le voy a hablar un poquito más detallado más adelante cuando yo toque de una manera general estos aspectos. Entonces, las enfermedades mentales, hermano, tienen que ver con ataques directos por el enemigo. Recordemos de que estaba Jesús, llegó y estaba un niño enfermo, ¿verdad? Pero cuando Jesús se aparece, los demonios le dijeron claramente, ¿ya? Que ya lo conocían, ya sabían quién era, ¿ya? Y que le permitiera, ¿verdad? ¿Qué vienes a hacer aquí? Le dijeron. Y después le dijeron, permítanos irnos a ese acto de cerdos, ¿verdad? Y Jesús le dijo y le dio la orden, váyanse. Pero ese acto de cerdo, ellos llegaron, se metieron a los cerdos, pero esos cerdos cayeron al mar, dice, y se murieron, se ahogaron. Entonces, esos son, por ejemplo, aspectos de las enfermedades mentales, ¿verdad? Enfermedades mentales que a veces hay que hacer liberaciones. Los médicos, los psiquiatras no encuentran la razón y le hacen estudios y no, esta persona está buena, pero no sabemos por qué tiene estos problemas. Pero porque ellos lo ven desde el punto de vista, vuelvo a repetir, psiquiátrico, médico psiquiátrico, en base a la ciencia, pero no lo ven desde el punto de vista espiritual. Entonces, muchas personas que son afectadas mentalmente solamente pueden ser sanadas mediante una liberación, un proceso de liberación. Y el proceso de liberación va a ir según, ¿verdad? Como sea, y el enfrentamiento, la persona que va a realizar la liberación, pues tiene que tener conocimiento de liberación, ¿verdad? Tradicionalmente, las liberaciones se han hecho pues pegando cuatro gritos, porque eso es lo que hemos visto ahí, y la realidad que cuando Jesús hizo liberaciones, no pegó gritos, no, él tenía con autoridad, esa autoridad delegada, por eso él delegó autoridad, él es la autoridad suprema, ¿verdad? Es la autoridad, y de ahí está la autoridad delegada. Y la autoridad delegada que posteriormente nos lo da a cada uno de nosotros para que poder realizar liberaciones. Entonces, ahí donde proviene, pero tiene que haber algo muy fundamental, que la persona que va a ser liberada tiene que primero ponerse a cuenta con Dios, si en un dado caso no ha aceptado a Cristo. Y si ha aceptado a Cristo, pues tiene que hacer oración y principalmente las oraciones de liberación, ya, liberaciones de atadura. Y posteriormente tiene que estar claro, estar claro, no es cuestión de que esté aceptando, ¿verdad? Pero estar consciente de que, o sea, desgraciadamente, lo que son los ataques demoníacos existen de antes, durante y después de Cristo. Y en la actualidad todavía están, hermano. Todavía hay personas que se dedican para hacer esas cosas, ¿ya? Hay personas que son usadas por el enemigo para afectar al pueblo de Dios, ¿ya? Los ataques emocionales tienen que ver con el descontrol. Las emociones tienen que ver con espíritu, alma y cuerpo, con nuestra alma, hermano, ¿ya? Con nuestra alma. En la alma se encuentran toditas nuestras emociones, ¿verdad? Nuestra actitud, nuestra aptitud, con P, ¿verdad? Lo que es nuestra personalidad, lo que es nuestro carácter, lo que tiene que ver con todo lo emocional, ¿verdad? Cuando nos alegramos, cuando nos entristecemos, con todos esos aspectos tiene que ver con las emociones. Entonces, en las enfermedades emocionales,
cuando la persona está enferma emocionalmente, entonces se deprime fácilmente. Entonces, la persona que está deprimida, ¿verdad? Por ende, o padece de depresión, entonces tiene que tomar antidepresivos, medicamento antidepresivo, ¿verdad? Pero ese medicamento con el tiempo ya no le da efecto. Entonces hay que recurrir a drogas más fuertes. Yo le hablaba anteriormente que existen drogas que son legales y drogas que son ilegales. Entonces comienza con las drogas legales y después con las drogas ilegales, ¿verdad? Para controlar las emociones o la depresión. Cuando ya no hay respuesta en ninguna de esas aspectos de las drogas legales y ilegales, entonces viene el suicidio. La persona decide suicidarse, matarse. Así de sencillo. Y eso es lo que el enemigo quiere, porque quiere llevarte ahí donde él está y donde va a ser enviado, lanzado, ¿ya? Entonces, él no quiere irse solo. Recuerde que cuando el enemigo Satanás fue des- sacado del cielo, ¿verdad? Desterrado de los cielos, fue y fue enviado acá a la tierra. Y él no se vino solo, se vino con un tercio de los ángeles, que posteriormente esos ángeles se convirtieron pues en sus secuaces, ya, en las huestes espirituales, en huestes satánicas, disculpen, huestes satánicas. Entonces, esos son los aspectos, hermanos, que hay. Entonces, las puertas de maldiciones generacionales se abren, ¿verdad? Y entran en las enfermedades mentales y emocionales. Hay también enfermedades muy crónicas, como el cáncer, eh, la artritis, la diabetes, hermano, la glaucoma, ¿verdad? Que son problemas meramente enfermedades crónicas. Por eso hay que ver este aspecto de las maldiciones generacionales, hermano, ¿verdad? Y ahora, si en tu familia anteriormente no padecieron, por ejemplo, de cáncer y hay alguien que hoy en día está padeciendo de cáncer, eso significa que eso ocurrió en esta generación o en la generación pasada o en la generación por la que está pasando. Pero si han habido ya familias que padecen de cáncer, puede ser que hubo alguien que pactó, o sea, y el pago de ese pacto, o sea, recibió algo, ¿no? Porque por lo general las personas que pactan con Satanás reciben un premio. Sí, reciben un premio. Puede ser que una casa, terreno, dinero, esto y lo otro. Pero el pago de ese premio, ¿ya? Es una maldición, que puede ser el cáncer, que puede ser la diabetes, que puede ser la artritis, ¿ya? Y todo eso nosotros lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 28, versículo 21, mi hermano. Si ustedes se van a la Biblia y lo leen, se van a dar cuenta de esos aspectos, de esa situación, ¿verdad? Que ustedes pueden eh, este, eh, leerlo en la Biblia, ahí en Deuteronomio 28, versículo 21 y 22. También vemos lo que es dentro las puertas que se abran de maldiciones, eh, familias en crisis o familias disfuncionales, hermano, ¿ya? Las familias en crisis, o sea, salen de una y se meten a otra y bueno, y viven en una situación sumamente de problemas, ¿ya? De problemas económicos, financieros, problemas
de hogar, problemas. Bueno, ese es porque tiene que ver ahí, ahí tal vez una maldición generacional, ¿ya? Que fue declarada o fue pactada, mis estimados hermanos. Y lo otro es las familias disfuncionales. Cada quien guiña por su lado, cada quien funciona a su manera, ¿no? Los hijos agarran y deciden porque ya se sienten mayores, ya pueden hacer lo que ellos quieren. Y esos, mis estimados hermanos, pues tengan la plena seguridad, lo que genera, ¿verdad? Es una familia disfuncional, y ahora solo se reúnen los 24, los 31, por lo menos acá, pues, en estos lados, en Estados Unidos, en Europa, en estos lados, no andan celebrando esas fiestas, lo ven como algo normal, ¿ya? Pero acá todavía se celebra esto con más, este, tradicionalmente, ¿verdad? Los 24, los 31, y uno se reúne la familia. Y si ustedes ven, pues es para tomar. O los días de la madre, ¿verdad? Aquí en Nicaragua o en otra parte, aquí son los 30 de mayo. Entonces ahí es donde se reúne todita la familia para estar con la mamá, para estar, pero después se ponen a tomar y si es posible, pues terminan en conflicto, los hermanos, la mamá con el hijo, porque eso es algo que no se ha podido superar, ¿verdad? En el mundo. La única manera para poderse superar este aspecto es en el Señor Jesús. Otra de las cosas que tienen que ver, ¿verdad?, con las maldiciones generacionales, la ruina y crisis económica permanentemente. Ya le hablaba yo de ese aspecto. O sea, estar arruinada todo el tiempo, estar en crisis financiera, crisis económica, la familia, hay que ver el por qué, ¿verdad? Se está pasando por esas situaciones. Ahora, el Señor no va a permitir, no va a permitir de que tú estés mal, ¿ya? El Señor, Él, te va a bendecir, ¿ya? O sea, por eso es que nosotros decimos que con Cristo somos victoriosos, ¿verdad? Él te va a dar la bendición, Él te va a dar la bendición y tenemos que declarar ese aspecto de que Él te va a bendecir. Muchas de las puertas, mis estimados hermanos, son el producto de los pecados deliberados. La mayoría de las puertas que se abren son productos del pecado deliberado y reiterados, y de aquellos que cometemos quizás sin proponerlos. Nosotros cometemos pecados a veces sin proponernos. O sea, no voy a pecar, hoy voy a pecar, mañana no voy a pecar, ¿no? A veces sin proponernos. Ya pecamos, ya sea de palabra, de oído, ya de vista, de tocar algo, ¿ya? Entonces, ya se convierte en pecado y eso ya va sumando. Sí, por eso es que nosotros debemos de estar constantemente haciendo esa oración de reconcilio y poniendo las cosas y orándole al Señor, Señor, este, por lo que me acuerdo y por lo que no me acuerdo, Señor, ¿verdad? Perdóname, te entrego todos mis pecados. Hay alguien ahí dentro de las historias, por ejemplo, Martín Lutero, Martín Lutero, que fue un hombre, este, común y corriente, por decirlo así, ¿verdad? Él venía de una familia humilde, Martín Lutero, una familia humilde. Su papá era obrero y posteriormente se convirtió en un trabajador jornalero y comenzó a sacar creo que bronce o hierro, algo así, ¿eh? Y él quería formar una empresa, formó su empresa y él pudo mandar a su hijo Martín Lutero a una de las universidades de la ciudad. A partir de los 15 años, Martín Lutero se fue a estudiar. Martín Lutero, él sacó su licenciatura en literatura, ¿verdad? Posterior, una maestría. Pero el papá de Martín Lutero quería que fuera abogado y después entró a estudiar abogacía. Pero en ese aspecto, cuando vino una enfermedad mortal,
y él tuvo que abandonar esa ciudad porque todos murieron y volvió a su ciudad natal, pero en el camino a su casa hubo una lluvia de tormenta, ¿verdad? Y pudo ver dos caminos. El camino que le decía a su papá estudiar este derecho o el camino de Dios. Ese momento de oración y de pacto, porque él sintió mucho, por decir así, miedo, temor a muerte, de esa lluvia de tormento, de rayo. Entonces fue que decidió entrar a al convento, a convertirse monje. Pero lo que le quiero decir con esto, que Martín Lutero, una persona que fue estudiada, posteriormente monje, pero él vivía en constante penitencia, en oración, o sea, buscando su salvación, su salvación. Ese es algo muy importante que tenemos que tener cada uno de nosotros en la oración y buscar cada uno de nosotros la salvación. Pero él creía que la salvación era por medio de la iglesia. Pero cuando ya comenzó a estudiar, ¿verdad? La Biblia y, traducir la Biblia de griego, de hebreo, él pudo comprender que no es por medio de la iglesia, sino es que es por medio de Dios que se da la salvación, que se da la liberación, que se da la sanidad, ¿verdad? Él pudo entender eso. Y posteriormente, cuando él viajó en una eh, penigrando, ¿verdad? De Alemania hacia Roma, que se dilató casi 3 meses en llegar, ¿verdad? Caminando. eh, Llegó a Roma y ahí él se desencantó, ¿verdad? Porque pudo ver toditas las situaciones que pasaban en Roma y después la venta en urgencia, que fue que puso las 95 tesis, ¿verdad? Pero lo que yo quería hacer el comentario de esto es de Martín Lutero sobre la situación de que él para poder sentirse bien, tenía que estar en constante oración con Dios, pidiéndole perdón por todo, ¿verdad? Pidiéndole perdón porque él sentía que no ganaba la salvación. Entonces, vamos a dejar acá, vamos a continuar el día de mañana con este tema y espero de que sea de suma importancia. Sé de que para muchos, ¿verdad? Este tema ya tal vez lo han compartido, lo han hablado, lo han enseñado, lo han recibido, pero es muy importante que cada uno de nosotros tengamos lo manejemos estos aspectos, que es muy importante. El tema que nosotros hoy estamos tocando, mañana vamos a finalizar este tema, es con Cristo somos victoriosos y estamos aprendiendo a ser libres de las ataduras y maldiciones demoníacas. Antes que nos despidamos, queremos saludar a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Ahí estuvo nuestra hermana Milena García Cruz, estuvo conectada con nosotros. Nuestro hermano Alex y Cabecelta son hermanos que están pendientes, ¿verdad? Que están pendientes de nuestra transmisión. Hasta el momento tenemos también a nuestro amado pastor Larry Cerda Parrales allá en Costa Rica, nuestro hermano también acá en Nicaragua, Larry Roque, que también está con nosotros. Y qué importante, ¿verdad? Que ellos están viendo esta transmisión. Así de que, mi estimado hermano, bendiciones a cada uno de ustedes. Deseo de todo corazón que el Señor siempre esté con ustedes. Y algo muy importante, que la paz de Cristo lo llene en su corazón, en su hogar y donde ustedes se encuentren. Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes. Deseo lo mejor, deseo lo mejor, deseo lo mejor. Grandes bendiciones y que aprendamos a ser libres de las ataduras y maldiciones demoníacas. Quiero antes hacer un asterisco antes de finalizar. Ya di esto, pero quiero invitarlos que compartan con nosotros el día viernes a las 2 de la tarde
en la revista Tiempo con Jesús, ahí por la radio La Original 88.7 FM, y vamos a estar hablando también sobre estos temas. Vamos a estar hablando al inicio, en la primera parte de la revista y en la segunda parte de la revista, ¿verdad? Vamos a estar siempre en el estudio de Génesis con nuestro pastor y maestro eh, Mateo Som de la República de Corea del Sur. Así de que, mi estimado hermano, bendiciones. Soy su amigo y hermano Mario Nova. Grandes bendiciones. Que el